Cuando yo era chico, la mejor computadora que había en el mundo en ese momento era una XT 8086 con 16 kilobytes de memoria RAM. 16 kilobytes, para que se den una idea, no es ni el 5% de un solo archivo de una sola foto. Y eso era toda la memoria que tenía la computadora disponible. Y me acuerdo un día que vino mi viejo de la oficina y trajo una de estas máquinas enormes, pesadas, a mi casa por primera vez. Llegaba la computadora a nuestra familia. Y me acuerdo que yo tenía 9 años y me senté frente a la máquina y tengo muy claro ese recuerdo de ese primer día, ese primer contacto con una de estas bestias. Recagué a patadas el teclado porque no sabía cuál era el puto comando para poder correr el programa de fútbol que yo quería correr. De esa frustración que me agarró con la computadora, al día siguiente le di una nueva oportunidad y descubrí que si yo escribía ciertos comandos, si escribía ciertos códigos, yo podía darle instrucciones a la computadora y la computadora podía empezar a obedecerme. Y ahí empecé a sentir cierto poder y me empecé a entusiasmar y me empecé a obsesionar con el mundo de la programación. Entendí que estas máquinas no solo servían para sentarse a jugar, sino que yo también las podía usar para poder crear, para poder programar, para poder simular mundos, para poder crear los juegos que yo quería jugar. A tal punto llegó esa obsesión que tuve serios problemas en el estudio. En la secundaria, cuando yo iba al colegio, era el dormido de la clase. Me quedaba sistemáticamente dormido todos los días. Este dibujo me lo hizo un compañero de verdad en esa época, porque yo me quedaba hasta las 5 de la mañana con la computadora enganchado, conectado a internet y siguiendo lo que era mi pasión. Y la verdad que el estudio formal, entre comillas, no me cerraba para nada, pero sí me cerraba las ganas de querer estudiar y conocer más este mundo de la computación que estaba arrancando. Y obviamente, apenas terminé el colegio, creé mi primer emprendimiento, que era armar una empresa. Encontré un pequeño inversor que decidió poner un poquito de plata y hacer videojuegos en Argentina para tratar de exportarlos al mundo. Esta era toda la oficina que teníamos, donde había incluso un par de murciélagos que teníamos como mascota en la persiana ahí. Y desde esa cueva hicimos este juego que es el Fútbol Deluxe, que fue en su época considerado el videojuego más realista jamás hecho sobre fútbol, porque podías coimear al referee, darle doping a los jugadores, mandar la barra brava a apretar al equipo rival. Y la verdad es que estábamos muy orgullosos de haber hecho este juego. Realismo, no realismo 3D, sino realismo interactivo. Y me acuerdo que, bueno, fue muy gratificante poder finalmente, apenas terminé el colegio, mandarme a emprender y hacer este proyecto que soñaba con hacer. Mientras dormía soñaba con hacer esto. Pero fue una experiencia que la verdad, económicamente, si uno la mira, fue un fracaso. No recuperamos la inversión hecha para hacer ese juego. Pero lo que aprendí de esa experiencia, emprendiendo, esa primera experiencia armando una compañía de tecnología que quería hacer videojuegos con ideas propias, aprendí que el fracaso no es que te vaya mal económicamente o tener un bajón en un momento de la vida. El verdadero fracaso es no poder levantarse. Si te noquean, no poder levantarte, ahí fracasaste. Entonces hay que ser muy perseverante y poder rescatar de este tipo de experiencias cosas positivas que te van a ayudar con mucha más fuerza en tus siguientes experiencias encarando y armando proyectos interesantes. De esa primera experiencia que yo tuve cuando hice mi empresa de videojuegos, fue conocer gente que tenía el mismo sueño que tenía yo por hacer videojuegos en la Argentina. Hace 10 años atrás, éramos 20 peludos que íbamos a un local de comida rápida a delirar cada uno con su proyecto de programación y de desarrollo de videojuegos, que creíamos posible en la Argentina, era factible hacer una empresa, una industria de videojuegos en el país. En ese país toda la industria, entre muchísimas comillas, de videojuegos, éramos los que estábamos ahí en Burger King juntados y delirando. Pero hoy, 10 años más tarde, en ese momento habíamos fundado la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina. Hoy, 10 años más tarde, la ADVA nuclea a más de 60 empresas que emplean a más de 10.000 personas y es hoy una de las industrias creativas que más creció en los últimos 5 años, la de videojuegos en Argentina. Entonces, en solamente una década se pudo armar un proceso donde en este país estamos haciendo videojuegos de exportación para el resto del mundo.
Y otra de las cosas que me dejó esta experiencia de emprender fue que yo tenía el objetivo de vender mi juego afuera. Que lo pude hacer, lo vendí en países como Rusia, no sé, países igual de corruptos que el nuestro, lamentablemente. Se vendía bien el juego. Pero al viajar y a ir a conferencias en Estados Unidos sobre desarrollo de videojuegos, descubrí que la salsa secreta que tienen los americanos y los japoneses para hacer videojuegos no existía. No había ninguna salsa secreta. Simplemente trabajaban y se esforzaban más y creían que podían hacer proyectos muy grandes y muy colosales y los terminaban haciendo. Era simplemente esfuerzo, trabajo y perseverancia. No había ninguna tecnología secreta, ninguna fórmula secreta. Era esfuerzo y perseverancia. Me quedó algo muy claro de esas experiencias también, cómo conciben algunas sociedades el rol que ocupa la tecnología en sus medios o en su discurso. En Estados Unidos los innovadores, los pioneros, los creadores de tecnología son protagonistas, son líderes de opinión. Todos conocemos los nombres de Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, hasta tienen películas en Hollywood y demás. No sé si tienen tantas chicas como los actores de televisión, pero más o menos. Y cuando vuelvo a la Argentina, cuando quiero ver cuál es el discurso de los medios sobre el tema tecnología, me encuentro con esto. Una mentalidad muy diferente a la mentalidad que se ve en otras sociedades. Y esto es grave, porque es el abismo que hay entre una mentalidad consumidora a una mentalidad creadora es enorme. Es una diferencia enorme a nivel social. La tecnología más accesible hace 50 años atrás y con mayor potencial era el transistor. Un descubrimiento científico más o menos por la década del 40-50 que permitía hacer cosas con electrónica de todo tipo y a muy bajo costo. A unos ingenieros en un país en ese momento pobre se les ocurrió probar un montón de cosas con los transistores, desde tostadoras hasta puertas automáticas, cualquier tipo de cosas. Entre esas cosas hicieron la radio portátil, una innovación tecnológica sobre una tecnología que venía creciendo como la radio, que cambió por completo la experiencia de escuchar radio en todo el mundo, tuvo un impacto global muy fuerte. Y ese país, que era pobre en ese momento, tenía una guerra mundial encima, 2 bombas atómicas encima, mucha dependencia de potencias extranjeras, etcétera, etcétera, en un proceso de 3 o 4 décadas se transformó en el Japón que conocemos hoy, que conocemos, admiramos y consumimos, obviamente, todas esas cosas maravillosas que producen a nivel tecnológico. Y hoy, la tecnología accesible, más disponible para todos y con mayor potencial, incluso 1000 veces más que el transistor hace 50 años atrás, es Internet. Internet es una tecnología que está a la mano de todos, al alcance de todos, a un costo prácticamente invisible y que tiene un potencial de transformar el mundo gigantesco. En Argentina, ¿qué estamos haciendo con esta oportunidad? Hoy hay 2 modelos de empresas que son necesarios para la economía que tenemos, pero que son los 2 modelos que pudimos desarrollar hasta ahora. Por un lado están las empresas imitadoras, que ven una innovación americana o una innovación en Asia y traen ese modelo para aplicarlo en el mercado argentino o latinoamericano y aceleran la llegada de esa innovación a mercados como el nuestro. Y por otro lado, están las empresas que se dedican a vender la mano de obra. Las innovaciones y las ideas son de los Google, Facebook, Apple, etc., pero contratan a los programadores a bajo costo que hay disponibles en mercados como la Argentina u otros países emergentes como China, India, etc. Son 2 modelos recontraválidos y súper importantes que existan para desarrollar el software en nuestro país. Pero no es suficiente para llevar al país a un nivel de crecimiento extraordinario. Lo que hay que hacer para poder lograr un crecimiento extraordinario es inventar los arcos y flechas de la modernidad, de la época que vivimos hoy, la vanguardia tecnológica. Y eso es mucho más riesgoso, pero mucho más gratificante, que es apostar por ideas. Y sabemos que de 10 ideas por ahí funciona una, pero esa una que funciona va a valer por 100. Yo trabajo desarrollando software hace 10 años, durante muchos años videojuegos, y en estos últimos años haciendo proyectos de inteligencia artificial para Internet. Mi empresa se llama Popego y hacemos un montón de cosas locas con nuestro equipo de científicos e investigadores de ciencias de la computación y demás.
Hay un proyecto que hicimos hace un tiempo atrás que nos trajo mucha satisfacción. Nos propusimos, yo personalmente con unos amigos muy queridos de una empresa que se llama Atómica, pensar qué pasaría si replanteamos el funcionamiento del dinero. ¿Qué pasaría si el dinero, en vez de basarse en valores materiales, se basa en valores sociales? Entonces, pensando, dijimos, bueno, ¿qué tal si la persona que tiene más reputación y es más bien vista socialmente es la que tiene más dinero y generamos una economía de reputación? Y mirando las tecnologías disponibles hoy en día, nos dimos cuenta que las redes sociales, Facebook y Twitter fundamentalmente, ya están dando un montón de señales medibles sobre reputación. Entonces hicimos un sistema que empezaba a medir reputación en Twitter, viendo el nivel de retweets, el nivel de influencia, varios tipos de algoritmos conocidos por los que estamos en computación, y a partir de sobre eso montar una moneda basada en reputación, una moneda virtual por ahora. La verdad es que el proyecto, esta cosa utópica de replantear el funcionamiento del dinero, replantear cómo funciona la economía, es claramente una idea volada y salida de un delirio interesante, pero nos trajo una satisfacción inmensa que fue poder presentar esto en la competición más prestigiosa que existe para proyectos y emprendimientos de tecnología en el mundo, que es el TechCrunch 50. TechCrunch es un sitio muy reconocido sobre entrepreneurship y tecnología. Y en este evento pudimos lanzar y anunciar, ser elegido entre más de 1000 compañías, estar entre los 50 finalistas y presentar esto en San Francisco, en la elite de Silicon Valley, frente a los mejores inversores, los mejores emprendedores y la mejor prensa especializada de esto. Lo que le dio al proyecto una exposición mundial espectacular y que de repente lo que era un delirio de replantear cómo funciona el dinero, a través de una sutil innovación tecnológica, podía transformarse en una idea que quizás el día de mañana veremos si se puede volver real o no. Para cerrar, quería contarles una conversación que tuve una vez con un amigo mío americano que vive acá en Argentina hace bastante, y hablábamos sobre cómo son los americanos y cómo son los argentinos, y llegamos a una conclusión interesante, que es que el americano por lo general es ingenuo, es como más naif, más confianzudo, y porque es ingenuo de repente cree que puede llegar a la luna. Y porque es ingenuo, le tiene confianza a la gente alrededor y puede trabajar en equipo. Y como trabaja en equipo, después terminan llegando a la luna. Acá, por el otro lado, todavía somos una sociedad que desconfía mucho del de al lado. Y para colmo, todos nos creemos más vivos que cualquiera. Somos muy individualistas. Y la verdad es que a mí me gustaría que podamos, el día de mañana, poder pensar no en grande, sino en gigante, arrancar proyectos que realmente apunten a ser la punta de la tecnología a nivel mundial, y en el plazo de un par de décadas más, quizás la Argentina sea un país que produzca tecnología de punta para el resto del mundo. Gracias.